Hasta 2.129 euros te puedes gastar si te compras un Apple Watch. Sí, obviamente estamos hablando de un modelo con series Hermes como correa, pero te debo de confesar que teniendo el Apple Watch que tengas, comprándote el Apple Watch que te quieras comprar, vas a querer sacarle el máximo rendimiento a tu smartwatch. Así que te voy a contar cuáles creo que son los ajustes absolutamente imprescindibles para que los tengas controlados y puedas, por tanto, sacarle partido a tu Apple Watch. Para mostrarte estos ajustes lo vamos a hacer indistintamente desde el Apple Watch o desde la aplicación del Watch, pero desde el iPhone, porque sí, la gran mayoría de estos ajustes los puedes manipular o bien en un sitio o bien en otro. Y bien, empecemos por la piedra o el eje angular de cualquier smartwatch y sobre todo para mi gusto del Apple Watch, y es la gestión de notificaciones. Vamos a abrir la aplicación del Watch en iPhone, vamos a ir a ajustes y vamos a ir directamente a notificaciones. Desde aquí hay tres aspectos que bajo mi punto de vista tienes que tener controlados. El primero de ellos, el indicador de notificaciones, obviamente debes de tenerlo encendido porque efectivamente una de las cosas que buscamos es tener duplicidad de las notificaciones que nos llevan al iPhone en el Apple Watch y de esa forma poder o responderlas o omitirlas o bueno, hacer lo que quieras con estas notificaciones. Y luego dos ajustes que yo te recomiendo tener apagados. El primero de ellos es el mostrar resumen de las notificaciones cuando el Apple Watch está bloqueado. Esto lo que hace es que si te quitas el Apple Watch y se lo pone a otra persona o simplemente lo tienes fuera de la muñeca, que esa otra persona no pueda ver las notificaciones aunque sea en modo de resumen con el Apple Watch bloqueado. A mí me parece que por privacidad es importante. Igual que por esa privacidad, yo te recomiendo que tengas también apagado el ajuste de mostrar con muñeca bajada. Esto significa que cuando el Apple Watch recibe una notificación y tú en ese momento no estás mirando el Apple Watch o en esa posición de ver el reloj, pues esa notificación no va a verse. Sí va a pitar o sí va a vibrar y vas a notar que te ha llegado, pero no se estará mostrando en la pantalla. Yo esto es algo que de vez en cuando lo apago o lo enciendo en función de lo que vaya a hacer. Si, por ejemplo, tengo una reunión presencial con una única persona y no quiero que me esté molestando esas notificaciones y que la otra persona pueda estar viéndolas, pues directamente lo apago. Por otro lado, si cogemos nuestro Apple Watch, vamos a la aplicación de ajustes y dentro de ajustes buscamos la aplicación de reloj, vamos a tener para mí dos ajustes importantes, que son, por un lado, activar el desplazar para poder cambiar de esfera. Antiguamente, para cambiar de esfera bastaba con deslizar sobre la esfera principal y la ibas cambiando. Bien es cierto que con las actualizaciones de software, ahora para cambiarlas tienes que dejar pulsada la esfera y luego ya cambiarla. Entonces, si lo que quieres es poder cambiarla sencillamente deslizando el dedo, basta con que actives este ajuste. Y también algo interesante, al menos como, bueno, pues truquito, es que si dentro de esta misma aplicación de reloj bajas hasta donde tienes el ajuste de oír la hora, vas a poder activarlo para que siempre, o bien solamente cuando el reloj esté en modo sonido, te diga la hora en voz alta al pulsar con los dos dedos sobre la pantalla. 11:21. Esto en determinadas circunstancias puede llegar a ser algo útil, pero creo que no deja de ser una cosa más como, bueno, pues la típica cosa graciosa que te gusta que tenga el Apple Watch, pero que en cualquier caso digo, hay algunos momentos en los que resulta cómodo. Por ejemplo, aunque sea de vagos, yo ha habido algún momento en el que he estado dominado así, he estado tumbado en el sofá y no he querido mirar y a lo mejor tengo las manos juntas, directamente tocas en la esfera con los dos dedos y oyes la hora sin necesidad de ni abrir los ojos ni levantar las manos. Pero, como en cualquier caso te digo, algo que creo que te puede ser de utilidad. También para mí fundamental, dentro de los ajustes puedes ir hasta los modos de concentración y aquí hay un ajuste que es imprescindible, que es el de duplicar los modos de concentración del iPhone. Esto lo que hace es retroalimentar el iPhone y el Apple Watch, de tal forma que si por ejemplo pones en no molestar el Apple Watch, automáticamente el iPhone entrará también en modo no molestar y viceversa, si yo pongo el iPhone en no molestar, que mi Apple Watch entre en no molestar. Como digo, parece una tontería, pero es altamente útil porque así no te está notificando, por ejemplo, en el Apple Watch cuando realmente estás en un momento en el que o no quieres que te molesten o tienes el modo noche activo. En cualquier caso, es un ajuste bastante imprescindible, al menos bajo mi humilde opinión, y que además puedes extrapolar al resto de dispositivos como son el iPad, el Mac o cualquier otro dispositivo de Apple que tengas. Y también en los ajustes del reloj, si vamos a la parte de gestos, por cierto, aquí va a depender de qué Apple Watch tengas para que tengas algún que otro ajuste adicional, vas a ver que tienes la posibilidad de activar o desactivar, y yo te recomiendo
encarecidamente que lo actives el hecho de tapar el Apple Watch para silenciar. Esto es súper útil porque en alguna circunstancia te pueden estar llamando, no quieres colgar la llamada, pero sí que la quieres silenciar. Pues bien, no necesitas sacar el iPhone para tocar cualquier botón y silenciarla, sino que sencillamente pones la mano sobre el propio Apple Watch y automáticamente estás silenciando esa llamada. Y te puedo decir que es algo muy útil en muchísimas circunstancias. Y si volvemos a coger nuestro iPhone, vamos a ver que dentro de la aplicación del Watch, en los ajustes de la aplicación de entrenamiento, tenemos para mí 3 ajustes importantes, que son: el primero de ellos es el recordatorio del esfuerzo. Esto lo que va a hacer es que automáticamente cuando terminas un entrenamiento, que a mí me gusta mucho marcarlo, directamente te va a preguntar y te va a recordar que tienes que ponerle sí o sí el nivel de esfuerzo que has percibido de ese entrenamiento. Esto al final lo que hace es alimentar esas métricas de salud y que por tanto para mi gusto son importantes. También te debo decir que desde aquí, porque sé que a muchos os da rabia, es desde donde podéis marcar el inicio automático de los entrenamientos. Esto significa que cuando le des a iniciar un entrenamiento no vas a tener esa cuenta atrás de 3 segundos para iniciarse ese entrenamiento. También te debo decir, como truquito adicional, es que cuando inicias un entrenamiento, si tocas directamente en la pantalla cuando estás haciendo esa cuenta atrás, es el mismo efecto que tenerlo desactivado, es decir, automáticamente te saltas la cuenta atrás y empiezas el entrenamiento. Y luego algo muy chulo que muy poca gente sabe es que, bien, las frecuencias cardíacas y las zonas de frecuencia cardíaca se suelen ajustar de forma automática, principalmente teniendo en cuenta cuál es tu edad. Pero si eres una persona que eres un deportista de élite y que te gusta tener las zonas de frecuencia cardíaca personalizadas a tu antojo y decir, oye, pues yo, no sé, me lo invento, de 120 a 140 es mi zona 2, pues automáticamente bajo en esta parte de los ajustes de entrenamiento vas a tener las zonas cardíacas para poder ponerlas o en automático, como lo tengo yo, o poder ponerlo de forma manual y establecer tú cuáles son las frecuencias cardíacas que quieres en cada una de las zonas. Y volviendo para atrás, si hay 2 ajustes de seguridad que creo que tienes que tener altamente activos, son los de emergencia. Mira, ve a la parte de emergencia SOS y automáticamente, obviamente, ten esto activo para que puedas notificar y llamar a emergencias desde el Apple Watch. Y además, en concreto, te recomiendo que tengas, por un lado, activo sí o sí el llamar tras un accidente grave, que esto lo que va a hacer es que si estás en el coche y tienes un accidente grave de tráfico, automáticamente el Apple Watch va a ser el encargado de llamar a emergencias. Y de igual forma que tengas activo siempre la detección de caídas, y no solamente cuando estás entrenando. Si bien es cierto que este último punto te puede dar algún error, por ejemplo, si de repente en el gimnasio haces un burpee o haces algún gesto un poco que parezca que has tenido una caída, pues sí que puedes simular y parecer que te has caído y por tanto el Apple Watch notificártelo, pero no pasa nada porque no hace la llamada directamente a emergencia, sino que lo que hace es ponerte una cuenta atrás en el Apple Watch con una pequeña alarma y en el caso de que no la silencies, automáticamente sí pasa a llamar a emergencias. Pero esto me parece útil porque obviamente te puedes caer pues haciendo un entrenamiento, pero también te puedes caer subiendo las escaleras de casa o bajándolas. Por tanto, me parece que en términos de salud, protección de la salud y demás, creo que es fundamental contar con todas las herramientas y tener todos los ajustes activos. Algo también importante son los ajustes de pantalla. Mira, dentro de la aplicación de los ajustes que estamos en el iPhone, te recuerdo, ve directamente a pantalla. Aquí lo que te recomiendo es, primero, si tienes un Apple Watch con la función de Always On Display, que tengas la pantalla siempre activa. Podrás decir, oye, pues esto no es obligatorio, obviamente, pero a mí me encanta y creo que es una función básica a nivel de estética de un Apple Watch. Por tanto, yo te recomiendo que lo tengas siempre activo. De igual forma, también te recomiendo que tengas activo el al levantar la muñeca. Esto lo que significa es que cuando haces el gesto de levantar la muñeca, automáticamente se invoca la pantalla y se ilumina y se enciende. De la otra forma, si lo tuvieras apagado, eso sí, ahorrarías batería. Si lo tuvieras apagado, directamente al levantar la muñeca no pasaría nada hasta que tocases o bien un botón o bien la pantalla, que entonces sí se invocaría la pantalla. Y ojo, puedes cambiar también cuánto tiempo está encendida la pantalla. De hecho, hay una parte en la parte de abajo que dice duración de la pantalla activa. Aquí vas a poder cambiar solamente 2 ajustes y de forma curiosa porque son o 15 segundos o 70 segundos. Y la pregunta es, ¿por qué 70? Y no 60, que sería un minuto. No, 70, no lo sé. Pero en cualquier caso puedes elegir entre 15 y entre 70 segundos. Yo te recomiendo 15, que es más que suficiente. Y también relacionado con la pantalla, aunque no está aquí y sí que está dentro de los ajustes del Apple Watch y dentro de los ajustes generales, vamos a activar o desactivar. Yo lo que te recomiendo es que si no eres creador de contenido lo tengas apagado, la captura de pantalla. Porque seamos sinceros, una persona que no es creadora de contenido, ¿cuánto puede llegar a necesitar capturas de pantalla? Verdaderamente poco, ¿no? Pues bien,
si esto lo tienes activo, pulsando la corona y el botón del Apple Watch vas a hacer un pantallazo. Y puede parecer como, bueno, pues yo lo tengo activo y si quiero lo uso o no lo uso. Sí, pero lo cierto es que en el día a día haces muchos pantallazos sin querer. Yo, de hecho, constantemente borro pantallazos del Apple Watch. Así que yo lo que te recomiendo es que, salvo que por algún motivo necesites sí o sí tener pantallazos de un Apple Watch, lo que te recomiendo es que lo apagues por completo y que por tanto no tengas la galería de fotos de tu iPhone llena de pantallazos hechos sin querer. Y si volvemos brevemente a nuestro reloj, vamos a ver cómo dentro de los ajustes tenemos también la parte de batería. Si le damos a salud de la batería, vamos a tener un ajuste que me parece que es imprescindible, que es optimizar la carga del dispositivo. Esto lo que hace es servirnos para que automáticamente, igual que pasa con el iPhone, el Apple Watch se cargue de manera inteligente. Es decir, según tus hábitos, si detectas que, por ejemplo, lo más sencillo, te vas a dormir siempre y pones tu Apple Watch a cargar y hasta por la mañana que te suena el despertador no lo coges, pues automáticamente lo que va a hacer es decir, oye, vale, tengo la alarma puesta a las 6 de la mañana, pues yo lo cargo hasta el 80% y del 80 al 100% lo cargo en el último tramo de la mañana para que automáticamente cuando llegue las 6 lo tengas al 100%. ¿Se entiende? Es como esa carga optimizada que tenemos en el iPhone, pero en tu Apple Watch. Y relacionado con la seguridad, me parece que es importante también tener un ajuste que te facilita la vida. Y es que si dentro de tu Apple Watch vas a los ajustes y vas a la parte de código, vas a ver cómo tienes un ajuste que se llama desbloqueo con el iPhone. Esto resulta ciertamente cómodo en muchas ocasiones porque igual que puedes desbloquear, por ejemplo, un Mac utilizando tu Apple Watch, puedes desbloquear tu Apple Watch utilizando tu iPhone. Y esto, pues imagínate, lo tienes cargando, automáticamente te lo pones en la muñeca. Si se te olvida poner el código, no pasa nada porque en un momento determinado es muy probable que desbloquees tu iPhone. Pues automáticamente al desbloquear tu iPhone se desbloquea también tu Apple Watch. Y eso, como digo, en alguna que otra circunstancia resulta cómodo. Por eso creo que deberías de tenerlo activado. Y ojo, un último ajuste que creo que no es tanto como un ajuste y quizás es un poco más a nivel de personalización, pero que me parece básico, es que el centro de control que se invoca ahora pulsando sobre el botón de tu Apple Watch lo tengas totalmente personalizado con lo que realmente utilizas. De hecho, si te desplazas hacia abajo vas a ver que tienes el botón de editar y vas a poder no solo eliminar y añadir aquellos controles que verdaderamente utilizas, lo cual por eso es la forma de personalizarlo, sino que también vas a poder editar la posición en la que están. A mí esto me parece realmente útil porque, por ejemplo, yo la función de walkie-talkie no la utilizo, pues ¿para qué la quiero tener molestando? Automáticamente la tengo fuera. Y si en algún momento determinado lo necesito utilizar, pues le vuelvo a dar a editar y lo añado, y tan sencillo como eso. Y esto me hace preguntarme, ¿sería interesante un vídeo de personalizando mi Apple Watch y qué esferas utilizo y recomiendo? Le voy a dar una vuelta. En cualquier caso, antes de irme, lo que sí que voy a hacer es pedirte una cosa, y es que te suscribas porque es totalmente gratis y es una manera muy fácil de apoyar al canal. Y ahora sí, te voy a dejar por aquí dos vídeos, uno a cada lado, que según el algoritmo de YouTube, que es todopoderoso, todo sabio y lo sabe todo, te van a gustar. Así que vete a ver uno de los dos vídeos, el que quieras, pero vete a ver uno de ellos, ¿vale? Nos vemos en uno de los próximos vídeos. Chao, chao, chao.